Hubiera dado literalmente todo lo que tenía en ese momento si me hubieran dado estos consejos cuando tenía 14, 15, 16 años. Y hubiera dado todo lo que tenía en ese momento porque me doy cuenta ahora de cómo te abre la cabeza el conocimiento, cómo tiene ese potencial el haber vivido cosas, aprendido de ellas y poder ver el mundo distinto. Y eso es un poco de lo que te quiero traspasar en este video, de esas claves, de esos puntos específicos, donde estoy seguro que muchos de ellos te van a hacer un clic, donde vas a encarar las situaciones de distinta manera, los problemas que tengas. Y son consejos, son argumentos, son puntos claves que sin duda les voy a dar a mis hijos el día que los tenga. Creo firmemente ahora, y después de haber vivido toda mi vida, estos 20 años, que mi vida fue una función seno, fue una inestabilidad tremenda, que crear tus propios términos de vida es la única salida. Ahora bien, crear tus propios términos tiene como esta concepción, esta definición muy vaga, muy abstracta de lo que es. Pero con crear tus propios términos a lo que me refiero es a vos poder autovalidarte a vos mismo con cada cosa que haces en tu vida específicamente. Cada cosa que haces quiere decir con quién te juntás, de qué laburás, de qué estudiás, qué cosas comés, qué información pones en tu cabeza y cómo carajo vos creás toda esta estructura mental para navegar por la vida, cómo creás esos cimientos, cómo creás los principios, cómo generás vectores para llegar al punto específico de destino. Porque cuando estás en esa edad muy joven es como que te encerrás en tu mundo y te diría el 70-80% de tus pensamientos devienen de, bueno, cómo la sociedad quiere realmente que sea y cómo me modelo para que la sociedad me acepte, en fin. ¿Qué hacen mis compañeros? ¿Cómo se visten? ¿Qué hacen los chicos a mi edad? ¿Qué estoy supuestamente obligado necesariamente a hacer? Si los chicos de mi edad ya dieron sus primeros besos, ya tuvieron relaciones sexuales, si me veo bien con esta chomba, con esta remera. Y fíjate que esa validación social es totalmente externa, nunca es interna. Y así pasan personas que pasan 80, 90 años de vida validándose socialmente, externamente. Porque cuando tenés 12, 13 años te fijas en cuáles de tus amigos se dieron los primeros besos. Cuando tenés 18, 20 que salís a los boliches y te mirás con las minitas, con la gente que te gusta. Entonces nunca creas nada por vos mismo internamente en el que te valides a vos mismo. Todo el tiempo estás buscando desatención externa. Y todos tenemos que pasar por esto en algún momento, pero la manera en que los seres humanos evolucionamos es no solo aprendiendo de equivocarnos nosotros mismos, que a eso se le llama sabiduría, el tener cierto conocimiento y aplicarlo a la realidad, sino también aprendiendo de lo que otros aprendieron. Y por eso hago este video justamente. Porque si vos podés aprender de mis errores, si vos podés aprender de todos mis errores, que es lo que me dedico en este canal, vas a tener muchas menos chances de que te equivoques. La probabilidad es bajísima. Entonces el primer consejo con respecto a esto de crear tus propios términos es que la realidad es perspectiva. La realidad en sí no tiene un juzgamiento. Un árbol, como dice Naval, un árbol no tiene ningún tipo de juzgar entre qué está bien y qué está mal. Somos personas que venimos a este mundo, empezamos a experimentar mediante sensaciones, mediante emociones y devolvemos lo que sentimos de esas percepciones, de esos inputs que agarramos de lo exterior, de la naturaleza en sí misma, de la realidad en sí misma. Y cuando entendés realmente que la realidad es perspectiva, te dejas de enojar con todo lo que pasa a tu alrededor, dejas de tener ira que te provoca esa cierta persona que hace cierta actitud con vos o tiene cierto hábito. Entendés a un nivel mayor, con una mayor profundidad, las personas que hacen algo porque entendés que tienen cierta perspectiva que se fue generando a lo largo de los años mediante sus hábitos, mediante las cosas que vivieron. Y entendés fundamentalmente de lo más importante, que tu propia realidad se puede moldear. Lo que vos percibís como realidad se puede moldear porque es nada más y nada menos que una función totalmente lineal hacia tu propia perspectiva, hacia lo que vos percibís tangible en el mundo. Si la realidad es perspectiva y todos tenemos perspectivas distintas, hay grupos políticos, grupos sociales, ideológicos que tienen ciertas ideas, obviamente va a haber perspectivas mucho más beneficiosas que otras. ¿Cuál es una perspectiva más beneficiosa? La que te haga crecer a largo plazo, la que te haga adoptar buenos hábitos y no la que te hunda en los placeres. Segundo consejo, tenés dos opciones. Es muy, pero muy claro esto. Adherirte a las masas en sí, adherirte a la comunidad que busca consenso, o ser un individuo más libre, más autónomo, que busca la verdad para sí mismo. Entonces otra vez cito a Naval, que es uno de los autores que más me gusta. Léanse el libro del almanaque de Naval Ravikant. Pero entendamos que la comunidad, el grupo en sí, la masa en sí, busca consenso entre todos para poder vivir de una manera tranquila, armoniosa. Eso, por ejemplo, es la democracia. Eso es, por ejemplo, entre todos establecer un objetivo en común. Eso es, por ejemplo, trabajar en equipo. Por la propia supervivencia, sea en cual sea el ámbito de esos seres humanos, de cómo somos como especie. Pero después el individuo, particularmente vos con tu propia cabeza, lo
lo que buscas son verdades. Verdades en el sentido de que ¿qué es realmente lo que funciona para vos? ¿Dónde te sentís cómodo laburando? ¿Qué te gusta realmente estudiar? Porque tenés adentro un interés genuino. Entonces en tu vida te vas a tener que mover de las dos maneras, siendo un individuo que piensa críticamente, que construye ese sentido crítico adentro suyo, que busca estas verdades, busca autovalidarse, y al mismo tiempo vas a estar dentro de comunidades, dentro de grupos que vean el mundo como vos, y ahí vas a tener que buscar consenso. Te tenés que fijar cuál es más beneficiosa para vos en qué momento de la vida o qué te puede traer más en base a cómo estás ahora. Tercer concepto, algo que me costó demasiados años aprender, que es que el sentido de las cosas se encuentra cuando vos autogenerás algo. Cuando hay falta de sentido, cuando vas a laburar 8 horas, 160 horas al mes y no le encontrás un sentido, cuando estás estudiando una carrera, no le encontrás un sentido más allá de aprobar los exámenes, de aprobar el cuatrimestre, de aprobar el año, de lo que sea, es porque nunca lo autogeneraste vos, no lo autogeneraste, ese interés genuinamente no vino de ningún lado genuino, honesto, auténtico, o no tenés un proyecto personal al que le puedas meter y ver algo que crezca. Nosotros somos humanos, estamos como configurados, diseñados evolutivamente, lo tenemos adentro de nuestras funciones biológicas, fisiológicas, que necesitemos un objetivo fuerte por el que luchar, por el que cada vez alcanzar algo más grande y poder construir cosas más grandes que ayuden más a la sociedad. Propósitos, metas, intereses con sentido que tienen detrás un significado enorme, es porque sí o sí son autogenerados, porque vos mismo hiciste un recorrido, un barrido visual, mental, mediante meditación, mediante journaling de vos mismo, y de ahí arrancás tus intereses y entendés cuál puede ser uno de esos objetivos a trazar. Y la pregunta es, ok, este proyecto que estoy encarando, ¿lo haría toda la vida? Sin que ni siquiera me pagaran. Si la respuesta es sí, tenés que ir por ese camino. Si la respuesta es no, tenés que seguir buscando. Te lo digo por la experiencia de crear este canal, de crear esta marca personal en todo este mundo digital, en todo este ecosistema digital. Nunca había encontrado en mi vida algo con más sentido que un proyecto propio como este. Porque puedo mezclar todos mis intereses genuinos, todas las cosas que realmente quiero estudiar toda mi vida y que las hubiera estudiado haciendo este canal o no, como la psicología humana, la salud, la filosofía, todos intereses que yo estudiaría el resto de mi vida, pero cuando encontrás un proyecto personal que meterle de esta manera, y meterle me refiero a ponerle horas encima, ponerle cabeza, atención, foco encima, todos esos intereses genuinos los podés volcar y los podés concentrar en algo que tiene sentido y en algo que va creciendo. Y no hay nada literalmente que te pueda dar más significado, más valor que ver eso creciendo. Es como tener un hijo, boludo, no es joda. Es como tener un hijo porque lo tenés que criar en sí mismo, tenés que aprender a cómo cuidarlo, tenés que coevolucionar con ese objetivo, coevolucionar con ese proyecto personal, con eso que te trazaste, y tenés responsabilidad acerca de eso. Y el cuarto consejo que le daría a mi yo de muchísimos años antes sería que crear para vos mismo siempre va a ser más valioso que crear para alguien más. Te voy a dar el ejemplo del colegio. En toda mi secundaria, ¿para qué carajo había estudiado tanto? ¿Por qué me recibí con un 9.66, por ejemplo, de promedio de los 6 años en secundaria? Siempre había sido para impresionar a mis viejos, impresionar a los profesores, impresionar a los otros compañeros. Pocas veces haya sido para hacia mí mismo sentirme satisfecho. Y sentía la presión social de las cosas que se esperaban de mí. Y en algún punto pudo haber sido bueno porque eso me llevó a ser disciplinado, eso me llevó a ser muy productivo, eso me llevó a mantener este ritmo de vida y este estilo. Pero este fue un concepto que me costó entender demasiado, pero demasiado para que se me pueda meter realmente en la cabeza. Pero por ejemplo, si vos estás en un laburo de relación de dependencia de 8 horas de lunes a viernes, o estás estudiando una carrera, estás haciendo 4 o 5 materias por cuatrimestre y sentís que falta un poco de significado, sentís que ok, no hay un potencial que estoy explotando, hay un potencial enorme mío allá afuera que no estoy explotando, es porque falta un ingrediente principal, una mezcla específica, que es al mismo tiempo que estás haciendo eso, vos poder crear algo para vos mismo, poder crear un proyecto personal que tenga cara, que se lo muestres al mundo, que interactúes con ya sea clientes, ya sea personas a las que ayudes, ya sea lo que sea, pero un proyecto personal que para vos tenga sentido, que se pueda complementar con tu trabajo, que se pueda complementar con tu estudio. Pero eso es lo que le añade significado, estas cosas autogeneradas, porque crear para vos mismo y después mostrárselo al mundo y después poder beneficiar de ese trabajo que para vos tiene mucho sentido, tiene mucha esencia, tiene mucha autenticidad, porque es lo que realmente amás, porque es lo que realmente te apasiona, se va a beneficiar la sociedad mucho más de eso, de cosas específicas, creativas que vos puedas hacer, como yo por ejemplo hago con estos videos. Espero que realmente te pueda servir y nos estamos viendo.